Queridos alumnos, vamos a tratar hoy día de ver lo que es la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que al profe le gusta hablar bastante, así que esto es un ejercicio súper complicado, tratar de resumir esto a lo mínimo, ¿ya? Para poder realizar esto vamos a dividir el contenido en tres partes. Lo que corresponde a las causas, lo que corresponde al desarrollo del conflicto y lo que corresponde finalmente a las consecuencias. Cuando hablamos de causa, hablamos de cuatro causas en particular. Ya para los que pusieron atención en las clases anteriores o cuando yo subí el video, hablamos de tres causas, perdón, de cuatro causas. Cuatro causas. Que si ustedes aprendieron las cuatro causas de la Primera Guerra Mundial, son exactamente las mismas cuatro causas de la Segunda Guerra Mundial. En primera instancia tenemos nacionalismo, imperialismo, carrera armamentista y formación de alianzas. Son exactamente las mismas. Partimos por nacionalismo. Vamos a enfocarnos en los países más nacionalistas porque claramente tienen sistemas totalitarios, que son sistemas que podríamos decir donde el Estado tiene el control de prácticamente todo, como es el caso de Alemania, Italia y Rusia. Partimos con el nacionalismo de estas tres naciones. En el caso de Alemania, Alemania está gobernado por el partido nazi, por Adolf Hitler, el cual pretende incorporar lo que son los núcleos de habla alemana. Ya estos son Austria, Checoslovaquia, parte de Polonia, lo que es Danzig y Memel en particular. En el caso de Italia, que está gobernado por el fascismo de Benito Mussolini, ellos quieren una Italia unificada, ¿ya? Para lo cual quieren los núcleos de habla italiana, Córcega, Niza y Saboya, que son lugares geográficos específicos. En el caso de Córcega, es una isla. Ya Niza y Saboya son, digamos, límite con Francia, o que en ese momento lo tenía Francia. En el caso de Rusia, Rusia quiere que los comunistas que están ubicados principalmente en Polonia vuelvan a ser parte de Rusia. ¿Ya? Ahí es donde se cumple lo que es el concepto de nacionalismo, este concepto de unificación lingüística, ¿ya? Esta expansión territorial con un concepto de unificación lingüística. Vemos en segundo lugar lo que es el imperialismo, que es la segunda causa, que brotó de manera particular en Italia, Alemania y Rusia. En el caso de Alemania, Alemania exige lo que ellos consideran, y lo dice Hitler en su libro El Mein Kampf, el espacio vital. Y este espacio vital corresponde a las fértiles comarcas de Ucrania, que Ucrania es parte de Rusia en ese momento. ¿Ya? Hoy día está dividido, pero en ese momento pertenecía a Rusia, pertenecía, mejor dicho, a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque en esos lugares hay bastantes recursos naturales que pueden servirle bastante a lo que es, como dice Hitler, la raza perfecta, la raza aria. En el caso de Italia, Italia quiere varios lugares para consolidar lo que es el comercio. Italia quiere lo que es Etiopía, que está en África, Túnez, que está en África, quiere el canal de Suez, quiere Albania, ¿ya? Donde lo que va a buscar principalmente es consolidar todo el control de lo que es el comercio que va desde Asia, por el Mar Rojo, y llega al mar Mediterráneo. Por lo tanto, de alguna manera, si ustedes pudieran ubicar esos lugares que acabo de mencionar, Albania, Túnez, Canal de Suez, Etiopía, se van a dar cuenta de que cumplen un circuito. Y eso es lo que efectivamente quería Italia. En el caso de la Unión Soviética, Rusia, ellos quieren una salida a Occidente para tener comercio principalmente con Europa, ¿ya? Por una salida por el mar Báltico, para lo cual quiere lo que son los tres estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, más Finlandia, porque así tienen control y una salida más próxima y además una forma de poder defender su ciudad más occidental, que en ese momento, hasta este momento, es San Petersburgo, ¿ya? Si ustedes lo ven también en el mapa, se darán cuenta de que sería una salida fácil por ahí, por el mar Báltico, para poder llegar y tener contacto con Europa.
con Europa, obviamente Europa Occidental. Dijimos que ahí está el concepto de imperialismo. La tercera causa corresponde a la carrera armamentista. Y aquí ya sabemos que Alemania lleva la vanguardia. Una vez que Hitler asume como Führer, a partir de 1933 y en adelante comienza una escalada armamentista que se va a consolidar principalmente en lo que es la Guerra Civil Española, donde van a probar las armas. Él, mejor dicho, Alemania e Italia, que son unidos, muy cercanos, van a probar sus armas a lo que es España, con el dictador Franco, que también es de derecha. ¿Ya? Son todos, digamos, de cierta forma de ultraderecha. Por lo tanto, se van a prestar ayuda. Ahora Hitler y Mussolini hacen esto para probar sus armas, porque eso es lo que querían. Ahí es donde aparece el cuadro de Picasso que seguramente algunos de ustedes ha visto, que tiene que ver principalmente con Guernica, que fue la primera ciudad bombardeada, ya, de la previo a la Segunda Guerra Mundial. Ya, ciudad bombardeada, donde había población civil. Obviamente no se pudo frenar a Alemania que creciera, porque seguramente alguno de ustedes está preguntando por qué Alemania no fue frenado. Pucha, no fue frenado porque los países no estaban en condiciones de poder someter a Alemania. Porque recuerden que veníamos saliendo de la crisis del 29. Los países se estaban preocupando de poder rearmar su economía. Por lo tanto, ¿quién se iba a estar preocupando de lo que estaba haciendo Alemania? Y esto lo tenía muy claro Hitler, y por eso que Hitler decide finalmente: no paguemos lo que son todos estos gastos de la guerra de la Primera Guerra Mundial. Y esa plata ocupémosla para rearmarnos, para formar un ejército poderoso, cosa que finalmente Hitler hace. Y ya hacia 1935-1936, Hitler y Alemania en particular es la gran potencia de Europa. Por lo tanto, ahí ya tenemos la tercera causa, que es la carrera armamentista. Ustedes entenderán que si un país se comienza a armar, el resto de los países le comienza a imitar. ¿Ya? Es un ejemplo claro de lo que puede ocurrir cuando un país se empieza a armar dentro de lo que es una región. El resto de los países lo comienza a seguir en esa tónica. Y como cuarta causa tenemos lo que corresponde a la formación de alianzas. Y acá la formación de alianzas son simplemente dos grandes alianzas. Lo que se conoce como el eje Roma-Berlín-Tokio, que queda ya consolidado hacia 1937, donde participa, como dice su nombre, Roma, Italia; Berlín, Alemania; Tokio, Japón. Entonces estamos hablando de que aparece esta alianza, conocida como el eje, que es Alemania, Italia, Japón. Y como contraparte aparece una de resistencia que tiene que ver con Francia, con Bélgica y con Inglaterra. ¿Ya? Francia, Bélgica e Inglaterra. Rusia se mantiene al margen. Voy a explicar por qué. Ustedes entenderán que Rusia es comunista, de izquierda. Y Alemania es su oposición, es de derecha, de ultraderecha, es gobernada por el partido nazi. Por lo tanto, Hitler, alemán, y Stalin se llevan pésimo. Sin embargo, acá van a llegar a un acuerdo. En 1939 firmaron un pacto de no agresión. Un pacto de no agresión si todavía no empieza la guerra. Pero este pacto de no agresión servía para que los ejércitos no se pelearan una vez que se repartieran Polonia. Entre Alemania y Rusia estaba el Estado de Polonia. Por lo tanto, lo que ellos van a asegurar es que cuando ataquen Polonia, se lo van a repartir. Ellos se repartieron Polonia. En 1939, y luego de que Alemania comenzara con una invasión constante a varios países que quería anexar, por ejemplo, a Checoslovaquia, anexó Austria, y los otros países no hacían nada, porque nadie quería una guerra, y Alemania lo sabía, por eso que seguía avanzando. Pero cuando invade el 1 de septiembre de 1939 a Polonia, el resto de los países reacciona. Ahí está Inglaterra, está Francia, está Bélgica, los cuales van a reaccionar
declarando la guerra a Alemania. Y como consecuencia, Italia y Japón también van a entrar en el conflicto de un bando y del otro. Así se da inicio al conflicto. 1 de septiembre de 1939, invasión de Alemania a Polonia, comienza la guerra. Esa es la primera parte. La segunda parte corresponde al desarrollo del conflicto. Acá el desarrollo del conflicto lo vamos a dividir en tres partes. Lo primero, o la primera fase, se llama acción ofensiva de las potencias del eje, sobre todo Alemania, para obtener una decisión rápida, para ganar de forma rápida. La segunda parte se conoce como, o la segunda fase, como desesperada defensa de los aliados, principalmente de Inglaterra. Y la tercera parte corresponde a la ofensiva simultánea final de los aliados contra el eje hasta obtener la victoria final. O sea, podemos decir entonces que son tres partes. La primera, en la cual voy a explicar ahora, parte Alemania. Alemania sabía que tenía un poder ofensivo gigantesco, que era la gran potencia de Europa. Por lo tanto, lo que querían hacer era ganar de manera rápida. También lo habían tratado de hacer en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, comenzaron con lo que se llamó la Blitzkrieg, que significa la guerra relámpago. Esta guerra relámpago se caracteriza por ser rápida, por ser muy rápida y muy efectiva. Y esta Blitzkrieg funcionaba en forma de pinzas o tenazas que ocupaba digamos, a la aviación, la Luftwaffe alemana, y también ocupaba a los Panzer alemanes, que son los tanques, ¿ya? Por lo tanto, era un sistema de ofensivo gigantesco y muy rápido. En menos de un mes lograron someter a Polonia. Sin embargo, mientras Alemania entraba por un lado a Polonia, por el otro lado entraban los soviéticos, porque recuerden que había un pacto de no agresión. Al final se repartieron Polonia. Y ellos eran enemigos, pero para estos efectos actuaron muy bien como amigos, tanto Alemania como la Unión Soviética. Comienza la guerra. Obviamente Alemania lleva la vanguardia, va avanzando y comienza a atacar rápidamente a Bélgica. Bélgica no es un rival, digamos, muy poderoso. Comienza a ampliar su dominio, ya toma control de Dinamarca, de Noruega, ya, de Holanda, de Bélgica. A todos los toma, digamos, no por sorpresa, sino que con la fuerza que tiene Alemania y con esta famosa Blitzkrieg, que es esta guerra relámpago. Avanza sobre Francia, que era ya un rival de peso. Sin embargo, Francia no puede soportar un ataque de ese tipo. Además que estaban esas pesadillas que tenía Francia con lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial. Esa invasión que habían tenido de parte de los alemanes. Ahora se estaba produciendo de nuevo. Por lo tanto, la parte oficial de Francia se rinde. Pero queda una parte que es una resistencia. Hay un grupo de franceses que no se quiere rendir. Y estos son los que están liderados por Charles de Gaulle. El gran héroe de la Segunda Guerra Mundial para los franceses fue Charles de Gaulle. De hecho, el aeropuerto de París se llama Charles de Gaulle en honor a esta persona. ¿Por qué? Porque es un general que finalmente se va a transformar en el héroe que resiste y llama y ordena a la resistencia para seguir atacando y defendiéndose de los alemanes durante todo el proceso de la guerra. Aún así, Francia fue sometido. Y ahora solamente le quedaba lo último a Hitler. A Hitler le quedaba solamente tomar control de Inglaterra. Pero tomar el control de Inglaterra es complicado porque Inglaterra es una isla. Y como es complicado, no es tan fácil de someter. Inglaterra se va a defender con todo, ¿ya? Se va a defender con todo, va a echar a andar su producción de aviones, de su fabricación de aviones, y lo va a hacer de una manera excepcional. Obviamente Estados Unidos por debajo le está prestando dinero. Recuerden que hace lo mismo que en la Primera Guerra Mundial, ahora le está financiando también a los ingleses para que puedan seguir en la guerra. Mientras tanto, cuando ya está próximo a dar el último golpe a los ingleses, Hitler cambia de opinión. Y aquí pasamos a la segunda fase, que habíamos dicho que la segunda fase es la desesperada defensa de los aliados, principalmente Inglaterra. Inglaterra se está defendiendo con todo. Obviamente aquí es donde cambia de opinión Hitler. Dice Hitler, mi sueño no es derrotar a Inglaterra. Mi sueño es apoderarme
de Rusia, es apoderarme de Ucrania. Por lo tanto, divide su ejército. Esto es una locura lo que hace. Divide su ejército que está listo para derrotar a Inglaterra y manda un gran número a invadir Rusia. Y recuerden que Rusia estaba en paz, habían firmado un pacto de no agresión, pero el pacto de no agresión lo rompe Hitler. ¿Ya? Trata de atacar a Rusia y en un comienzo comienza a realizar unos ataques formidables y comienza a avanzar rápidamente. Los soviéticos, como tienen un territorio gigantesco, comenzaron a retroceder. ¿Ya? Lo que se conoce como tierra batida. Comenzaron a retroceder, a contaminar agua, a destruir las ciudades, a desabastecer las ciudades, quitaban combustible, quitaban agua, contaminaban agua. No había nada útil en las ciudades. Y ellos retrocedían. Porque kilómetros y kilómetros tienen para poder retroceder. Lo que estaban esperando realmente los soviéticos era el invierno. ¿Ya? Lo que había pasado, por ejemplo, siglos antes con Napoleón. Napoleón francés había tratado de atacar a los rusos y los rusos esperaron el invierno. Bueno, no sé si lo esperaron, sino que se presentó el invierno y terminaron siendo derrotados los franceses. Acá esperaron lo mismo y el invierno se adelantó. Por suerte se adelantó. Y eso significó que el invierno rápidamente terminó con las pretensiones de los alemanes. O sea, cometió un gran error Hitler desde el punto de vista estratégico. Cometió un error gigantesco, porque dividió su ejército para ir a perseguir su sueño, que era Rusia, y no lo logró. Y aquí es donde ocurre algo importante, que es donde entra Estados Unidos. Y al entrar a Estados Unidos ya prácticamente 1942, es porque, ustedes si recuerdan, hay una película famosa que se llama Pearl Harbor, que tiene que ver con el ataque de los japoneses a Pearl Harbor. Recuerden que los japoneses son aliados de los alemanes, ellos atacaron Pearl Harbor. Y ahí entra Estados Unidos. Estados Unidos entra y comienza a apoyar a los aliados. Estados Unidos apoya, pero principalmente en el sector a los ingleses, a los franceses. No va directamente a Alemania a atacar, porque eso es lo que va a comenzar a hacer los soviéticos. Porque los soviéticos fueron casi derrotados, llegaron a 45 kilómetros de su principal ciudad. Por lo tanto, cuando empieza a caer el invierno, imagínense las temperaturas, menos 20 grados bajo cero, menos 25, menos 30 grados bajo cero. Imposible poder resistir eso para los alemanes. Es así como, finalmente, comienza la tercera parte, que es la acción ofensiva de las potencias aliadas contra el eje, contra principalmente Alemania, que Alemania era el que tenía la resistencia. Y comienzan a atacar, acercarse, pero el que más se acerca, el que viene con mayor intención, son los soviéticos. Y los soviéticos ya en 1945, que es el año final de la guerra, entraron a Berlín y derrotaron a los alemanes. El 30 de abril de 1945, Hitler, en un búnker, se suicida. ¿Ya? El día anterior se había casado con Eva Braun, que era su amante. Se casa y el día siguiente se matan los dos. Ahora, acá se dan instrucciones. Hitler sabía que si él se quedaba ahí y encontraban su cadáver o lo encontraban a él lo harían triza. Ya pensemos que al otro dictador de Italia, que era Mussolini, a Mussolini lo mataron, sí, pero fue un escarmiento público prácticamente. Se mofaron los dejaron colgados con su esposa de lo que podría ser un servicentro, como colgando de la COPEC, del letrero de la COPEC, para que se supiera que habían matado al tirano, al dictador. Entonces Hitler, teniendo eso súper claro, se terminó suicidando. Pidió que sus cuerpos, tanto el de él como de Eva Braun, fueran eliminados para que no hicieran nada con sus cadáveres. Y es por eso que nace el mito de que Hitler no se murió, porque no encontraron su cadáver. Su cadáver fue eliminado según sus propias instrucciones. Todas las personas que participaron ayudando a Hitler se suicidaron. ¿Ya? La tendencia de los alemanes que participaron en este conflicto, en esta guerra, fue suicidarse con pastillas de cianuro. Se echaron una pastilla de cianuro que siempre andaban trayendo en caso de cualquier cosa, de que fueran sorprendidos, y se suicidaban. Bueno, así es como llega el fin de la guerra, el 7 de mayo de 1945, una semana después que se suicida Hitler. El ejército alemán finalmente dice: nos rendimos. Sin embargo, no ha terminado la guerra por completo.
La guerra termina en agosto. En agosto, que digamos, termina y Japón se rinde el 14 de agosto de 1945. Salté a Japón, salté a Asia. ¿Por qué? Porque los japoneses, ustedes saben que tienen una tradición de ser muy aguerridos y no rendirse jamás. Sin embargo, después que le lanzaron 2 bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki, se rindieron. Ahora, esto es como un dato para que ustedes lo tengan presente. Lo que quería hacer Estados Unidos era terminar la guerra con la bomba atómica lanzada en Berlín. O sea, Estados Unidos, si hubiese logrado terminar la bomba atómica antes, un par de meses antes, lanza la bomba atómica en Berlín y ellos quedan como los grandes vencedores. Sin embargo, no lo lograron. Terminaron su bomba atómica después. Y por eso lanzaron la bomba atómica en Japón, para demostrar, y entiendan muy bien, demostrar su poder. Así es como termina el conflicto. Paso a las consecuencias, que es la última parte. Y disculpen que se extienda tanto esto, pero ustedes saben y ustedes me conocen. Si yo estuviera en clase, esto lo hablaría mucho más extendido. ¿Ya? Consecuencia. Consecuencia, 72 millones de muertos. 72 millones de muertos. O sea, la demografía disminuyó en Europa. La mayoría eran hombres, porque eran los que se presentaban en el campo de batalla. 35 millones de heridos y mutilados. 35 millones. Pérdidas materiales incalculables. ¿Ya? En junio de 1945, en San Francisco, Estados Unidos, se reunieron 50 naciones, dentro de las cuales estaba Chile, ojo, Chile, y firmaron la Carta de las Naciones Unidas. Crearon la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Obviamente su idea principal es la preservación de la paz. Y aquí una pregunta para ustedes. ¿Ha logrado la ONU, después de 1945 hasta ahora, preservar la paz en el mundo? Bueno, ahí ustedes para que lo piensen. Por último, podríamos pensar que la Segunda Guerra Mundial fue un escarmiento gigantesco para la humanidad, pero no fue tan así. ¿Por qué? Porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente parte lo que se conoce como la Guerra Fría. Y la Guerra Fría enfrenta al gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, que ustedes deben estar pensando ahora que es Estados Unidos, pero se equivocan. El gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial es la Unión Soviética, porque ellos son los que entran con su ejército, el Ejército Rojo, a derrotar a los alemanes. Sin embargo, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas que nadie más tenía, y con eso también ellos quedaron como grandes vencedores. Por lo tanto, queda por un lado Estados Unidos con sus bombas atómicas y por otro lado la Unión Soviética sin bomba atómica. Pero son 2 grandes potencias que tienen 2 sistemas totalmente distintos. Estados Unidos, políticamente, la democracia, y la Unión Soviética, el comunismo, que son sistemas totalmente distintos y que vamos a ver en la clase de Guerra Fría que vamos a ver más adelante. Espero que con esto ustedes puedan resolver más o menos el panorama general. Yo quería hablarles 5 minutos, esa era mi meta. Van 23, no lo cumplí, pero creo que con lo que hablé es suficiente. Espero que puedan ver el video y lo vean completo. ¿Ya? Que estén bien.